Cada día hay más necesidades, más tecnología disponible, más comodidades, más productos en las góndolas. Y cada día hay nuevas preguntas. ¿Qué hay en nuestros campos? ¿En nuestros platos? ¿En nuestras medicinas? ¿La era industrial ha intoxicado a nuestro mundo? Crece la preocupación. Los ciudadanos acusan a las industrias de ocultarnos la verdad, y las industrias lo niegan. ¿Cómo posicionarnos? Recurrimos a la ciencia. Les pedimos a los investigadores que sean los jueces de estas nuevas batallas. Exigimos que entren al cuadrilátero. La ciencia como árbitro. Eso la convierte en un blanco. Una actividad a influenciar, a corromper o a socavar. Vivimos en un mundo donde muchas personas tienen intereses personales en negar información, pruebas científicas y desvirtúan la noción de que la ciencia puede brindarnos la verdad sobre el mundo natural. Buscan interferir en el normal desarrollo de la ciencia. Debemos identificar estos ataques, exponer las maniobras de los que intentan obstaculizar el avance del conocimiento. Y en ese contexto es esencial que entendamos quiénes son estas personas, qué hacen, por qué lo hacen y cómo lo hacen. Y debemos comprender cómo es que a veces el político participa en la difusión de esta ignorancia deliberada. Debemos visitar este terreno de la ignorancia fabricada. En el norte de Grecia, como en gran parte del mundo desarrollado, las abejas son víctimas de una matanza en curso. Reconocida desde los 90, se ha convertido ahora en un caso de manual, un punto desde el cual podemos comenzar nuestra exploración de la fabricación de la ignorancia. Las cosas siempre comienzan con un enigma. En Grecia, como en todas partes, los expertos en abejas no comprendían qué sucedía ni por qué. Era un misterio. ¿Por qué de pronto morían tantas abejas? Los programas de noticias de todo el mundo mostraban a los apicultores totalmente confundidos. Después aparece un sospechoso. Esta vez se trataba de una nueva generación de insecticidas en los campos. La última creación de la industria agroquímica de la época. Every Syngenta formulation is the result of years of careful investigation and thorough research by our scientists. En cuanto a estos nuevos productos se esparcieron sobre los cultivos, millones de abejas comenzaron a morir. Con lo que rápidamente las sospechas se encaminaron en esa dirección. Luego se le pidió a la ciencia que lo investigara. Para hacerlo, Fanny Hashina estuvo yendo y viniendo entre sus colmenas y su laboratorio. Los científicos, con la ayuda de los apicultores, debemos encontrar la respuesta. Pero buscar la verdad resultó ser como el juego del gato y el ratón. La tarea habitual de los científicos es retirarse a la calma de sus laboratorios para luego explicar lo que está sucediendo sobre el terreno. Les pedimos que arrojaran luz sobre el misterio de las abejas muertas, igual que explicaron tantos otros fenómenos. El papel de la ciencia es resaltar los mecanismos naturales y llegar a explicar hasta el más mínimo detalle de cada dato observable. Así suele progresar la ciencia, resolviendo más y más misterios, lo que en principio aumentaría el conocimiento del mundo que habitamos. Sin embargo, esta cadena de transmisión a veces salta. A ojos de los científicos, un caso paradigmático en este sentido es el de la desaparición de las abejas. Un caso como el de las abejas y los pesticidas habría podido ser investigado recolectando información y siguiéndole la pista a las evidencias. El punto crucial de la idea es que cuando hallamos pruebas que nos dicen qué está pasando, contamos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, más allá de las consecuencias que tenga. Nos comprometemos, de cierto modo, a aceptar la verdad de esos descubrimientos. Pero en el caso de las abejas, las cosas se desarrollaron de forma distinta.
A comienzos de la década del 2000, informes gubernamentales de expertos mostraron el efecto tóxico de los neonicotinoides sobre las abejas, incluso en bajas dosis. Sin embargo, durante más de 20 años, no hubo unanimidad. No se llegó a un consenso sobre el vínculo entre estos pesticidas y la desaparición de las abejas. ¿Por qué llevó tanto tiempo? Hace falta perspicacia para ver el panorama completo. En cuanto apareció el problema de las abejas, las investigaciones de causas no vinculadas con los pesticidas se multiplicaron por 4 o por 5. Patógenos naturales como Varroa, Nosema apis y distintos virus, pero también malas prácticas de apicultura, cambio climático, pérdida del hábitat, iluminación nocturna, el avispón asiático y otras especies invasivas como el pequeño escarabajo de la colmena. Básicamente se intensificó la investigación de causas no vinculadas con los pesticidas, pero no la de los propios pesticidas. Una rápida búsqueda en una base de datos de estudios científicos lo prueba. En cuanto se sospechó de los pesticidas, la cantidad de estudios públicos o privados que se concentraban en otras posibilidades se disparó. 2010. Las autoridades veterinarias estaban confundidas. Il n'y a pas de conclusion, ni dans un sens ni dans l'autre. On ne peut pas conclure. Je ne peux pas le faire. Et je pense que personne aujourd'hui ne peut le faire. Cuanto más estudios se realizaban, más se desconcertaba a los apicultores. Resultaba paradójico, hasta que se analiza un caso más antiguo. Cuando ves que aparecen muchísimos estudios nuevos en un área en particular, un poco irónicamente, tienes la impresión de que se está intentando encontrar la verdad. Pero me recuerda mucho al caso de las grandes tabacaleras. It's what's up front that counts. And up front ahead of the filter. Para comprenderlo, debemos regresar a la década de 1950, una época en la cual el tratamiento del tabaco era completamente irresponsable. Filter blend means fine tobacco for the best taste yet. That's Pero la actitud cambia pronto. America's What does this product contain? Scientists En diciembre de 1953 se conocieron las malas noticias. Investigadores provocaron cáncer en ratones al pintarlos con alquitrán de cigarrillos. Después de este descubrimiento, estalló la guerra. Las tabacaleras tuvieron una gran crisis porque no podían refutar las pruebas y decir que se equivocaban. Solo podían decir, no lo sabemos. Entonces, los líderes de todas las grandes tabacaleras se reunieron en la ciudad de Nueva York. Ahora sabemos que se reunieron en el Hotel Plaza de Nueva York en diciembre. Fueron los jefes de 7 enormes fabricantes, conocidos colectivamente como el Gran Tabaco. Imaginen la escena. La reunión quedaría en los anales de la ignorancia. Para hacer frente a los avances científicos, los fabricantes de cigarrillos idearon un plan. Lanzaron una campaña en la cual decían, estamos al tanto de esto. Creemos que hay problemas y es un tema que nos preocupa muchísimo. Now we are beginning a campaign to spell out that basic point so that no one will fail to get it. Decidieron hacer una declaración pública. Prometemos ayuda y asistencia al esfuerzo de la investigación en todas las fases del uso del tabaco y la salud. Para este propósito, estableceremos un grupo conjunto de la industria del tabaco, el Comité de Investigación de la Industria del Tabaco. Good statement. Yes. La prensa publicó la declaración. La industria del tabaco fomentará investigaciones científicas. Believe me, friends, Chesterfield has for your smoking pleasure and protection every advantage known to modern science. Chesterfield gives you scientific facts. La apertura de un centro de investigación sobre el tabaco no apuntaba a lograr más conocimiento, sino a producir un conocimiento que refutara los hechos probados. Usaron métodos científicos
contra la ciencia establecida. Realmente es usar la ciencia contra sí misma. El uso explícito de la ciencia contra la ciencia, creo, representa una especie de punto de inflexión para financiar investigaciones científicas, para socavar a la ciencia, combatir el fuego alimentándolo. Ese es el punto de inflexión. Después de decidirlo, ¿cómo lo pusieron en marcha? Una de las cosas que las compañías de tabaco financiaron mucho fue lo que yo llamo estudios de distracción. Los laboratorios respaldados por los fabricantes de cigarrillos definieron proyectos de investigación conocidos como proyectos especiales o PE, un arsenal para desviar a la ciencia. Investigaron, por ejemplo, el cáncer de pulmón en no fumadores. Investigaron conexiones con el hábitat, condiciones laborales, hábitos personales. Experimentaron en conejos para ver si el cáncer de pulmón podía ser causado por toxinas o virus. Gran Tabaco financió generosamente cientos de proyectos de investigación. Algunos de estos proyectos resultaron ser muy útiles, tal como la investigación en los precursores de la enfermedad cardiovascular, pero otros eran totalmente ridículos. ¿La yema de huevo o el jugo de tomate sobre la piel provocan tumores? ¿Cuál es el vínculo entre el cáncer de pulmón y la calvicie? ¿O entre este mismo cáncer y el mes de nacimiento? Si naciste en marzo, sostenía un estudio, corrías mayor riesgo. La idea era identificar todo tipo de causas y propagar así la ignorancia, empañar el tema multiplicando los datos. Una estrategia convincente, porque el cáncer de pulmón probablemente pueda explicarse por una combinación de factores. Identificar los distintos factores de riesgo es normal en la ciencia. Multiplicar los caminos de investigación parece ser totalmente legítimo. Pero también puede ser extremadamente útil para sembrar confusión. Se vuelve imposible probar la culpa del sospechoso, y esa era la meta. Resultó muy convincente y se sentó las bases de futuras negociaciones de la ciencia. Es el caso del tabaco, de la lluvia ácida, del agujero en la capa de ozono, de los pesticidas, del cambio climático, de los neonicotinoides, del bisfenol A, de las píldoras anticonceptivas. Una y otra vez se recurre a la misma estrategia. El objetivo es ganar tiempo. Y por desgracia, es una estrategia ganadora. En el caso del tabaco, ya pasaron 70 años y aún persiste. En el caso de las abejas, el progreso del conocimiento también se ha ralentizado deliberadamente. Con todo lo que ha pasado, diría que desperdiciamos entre 20 y 30 años. Hablamos de décadas de desinformación y décadas de retraso. Mientras tanto, las compañías ganan un montón de dinero. Cuando una mentira científica se construye durante décadas, ¿dónde aparecen las primeras grietas? 40 años después de las primeras alertas sobre el tabaco, en algún lugar de Estados Unidos, un humilde empleado realiza un acto que cambiaría todo. La caja que envió finalmente llegó a California, a la Universidad de San Francisco. Ese día, el profesor Glantz se llevaría una sorpresa. El 12 de mayo de 1994, una caja de documentos llegó a mi oficina de una fuente anónima. Eran documentos internos de los niveles más altos de la industria de tabaco. Científicos, abogados, gerentes, relaciones públicas, que hablaban muy francamente sobre lo que sabían de los peligros del cigarrillo. Fue un tesoro inopinado para el profesor. Era como un nuevo mundo, como descubrir un nuevo mundo.
Los documentos filtrados aumentaron. La verdad salió a la luz. Los jefes de la industria tabacalera quedaron acorralados. Gentlemen, the recent disclosure of documents have shaken my confidence that your companies care about the truth. These documents suggest possible manipulation of scientific research by industry attorneys. If these things are true, then you should know that this kind of behavior is unacceptable and will not be allowed. Ante tanta evidencia, los jefes de las tabacaleras se vieron obligados a publicar décadas de archivos secretos. Y la colección, que comenzó con unas pocas miles de páginas, ahora ronda las 93 millones de páginas. Estos documentos están en los archivos de la Universidad de San Francisco. Contienen todos los detalles de una masiva manipulación de la ciencia y las tácticas utilizadas, los investigadores reclutados y las sumas de dinero involucradas. Entre estos documentos, una nota interna de 1969 resume por sí sola lo que la industria del tabaco había decidido producir. La duda es nuestro producto, porque es el mejor medio para competir con el conocimiento que existe en la mente del público general. También es el medio para crear una controversia. La estrategia clave es crear dudas sobre la ciencia. La duda es el arma perfecta. Es eficaz, pero también perniciosa porque la duda es legítimamente parte de la ciencia. De hecho, es un impulsor esencial de la ciencia. Investigamos cosas porque tenemos preguntas sobre ellas, porque tenemos curiosidad o porque dudamos de que la explicación existente sea adecuada. Necesitamos la duda en la ciencia. La palabra duda es clave para la ciencia. Siempre decimos, la ciencia duda. Pero atención, hay dos tipos de ciencia. La ciencia establecida, donde ya no cuestionamos que la Tierra es redonda o que las manzanas caen a 9,8 metros por segundo cuadrado. Galileo lo midió. Podemos medirlo otra vez, pero no cambiará el resultado. Aquí no hay duda. La duda existe en la ciencia en curso, en lo que estamos estudiando, en las hipótesis propuestas. La estrategia de la duda es decir que la ciencia establecida y aceptada aún está sujeta a dudas. Lo que hizo la industria tabacalera fue tomar una virtud y convertirla en un vicio. El uso del método científico contra la misma ciencia. Es lo que revelaron estos documentos. Estas revelaciones entusiasman a los historiadores e informantes. Incluso han inspirado un nuevo campo de estudio. ¿Cuántos sabían antes de esta semana algo sobre la historia del tabaco? Bien, casi todos. Naomi Oreskes enseña a sus estudiantes a identificar las obstrucciones históricas a la ciencia. Preguntas de la ciencia que sabíamos. El descubrimiento de esta larga historia de engaños ha llevado a un nuevo campo de estudio intelectual, un nuevo campo académico. Se llama agnotología. Significa el estudio de la ignorancia. Nació la agnotología. Ahora los académicos intentan descifrar el impulso primario de nuestra ignorancia, analizar lo que no sabemos. Un curioso campo de estudio. Al principio se rieron de nosotros porque creían que no era académico estudiar la ausencia del conocimiento, estudiar la ignorancia. Pero creo que la gente ahora se ríe un poco menos y comienza a preocuparse, porque nosotros vemos lo omnipresente que es este problema. ¿Qué obstaculiza nuestro conocimiento? Más y más personas se hacen esta pregunta, alentando a los expertos en la ignorancia a salir de la universidad y hablar en público. A lo largo de esta charla, presentaré distintos modos de pensar sobre la ignorancia y en particular de esta frase, ignorancia estratégica. Les pedimos que piensen en ejemplos de ignorancia estratégica en su propia vida. Surge una nueva comprensión de la ignorancia. Hasta ahora, la ignorancia significaba no saber lo que algún día, quizás, sepamos gracias a la investigación. Por ahora comenzamos a ver que uno puede producir la ignorancia activamente. Ahora nuestra tarea es buscar obstáculos a nuestro conocimiento, cosas que detienen el progreso de la ciencia, de forma deliberada o no, y a veces incluso lo que preferimos no saber. Descifrar todo eso no es fácil. Es por eso que el estudio de la ignorancia o la agnotología debe progresar metódicamente. Es un fascinante campo de investigación, con contribuciones de la psicología, la sociología, la historia, la ciencia política, la ciencia cognitiva, la informática, la ciencia de redes. Hay muchas disciplinas involucradas que pueden ayudarnos a entender
cómo la ignorancia se fabrica y cómo podemos protegernos contra ella. Esta nueva concientización aún es joven, pero la carrera ya comenzó, porque la producción estratégica de la ignorancia sigue perfeccionándose. Para desmentirla, a menudo debemos sumergirnos en los entresijos de la práctica científica. Las innovaciones llegan regularmente al mercado, junto a ellas una buena parte de sospecha. Son una amenaza a nuestra salud y, lo más importante, ¿en qué dosis? Esa es la gran pregunta, la que da pie a las más terribles batallas. Una de esas batallas comenzó en este laboratorio un día de 1989. Carlos Sonnenschein y Ana Soto son biólogos. Durante años intentaron resolver el misterio de la proliferación celular en el cáncer. De pronto, delante de sus ojos, algunas células de control cultivadas en un tubo de ensayo comenzaron a proliferar sin ninguna razón aparente. Fue una verdadera investigación de Sherlock Holmes. Intentar descifrar de dónde salió eso, porque eso es lo primero que debes hacer, identificar la fuente. Revisaron cada parte del equipo de laboratorio. 4 meses de suspenso. Finalmente hallaron al culpable: los tubos del centrifugador. Estaban hechos de un material que debía ser inerte, pero no lo era. El plástico usado contenía y dispersaba una sustancia que actuaba como el estrógeno hormonal. A Carlos y a mí nos inquietó mucho este descubrimiento. Nos pareció algo muy importante. Si pueden hallar esta sustancia aquí, ¿puede estar en otras cosas? ¿En juguetes? ¿En botellas? ¿Contenedores de comida? ¿En todos los plásticos que terminan en el medio ambiente? ¿Y cómo afecta a nuestro organismo? La gran pregunta es establecer las dosis a las cuales el público puede estar expuesto sin que represente un riesgo a la salud. Esa pregunta es la madre de todas las batallas. El efecto del producto X sobre la salud es estudiado por los toxicólogos. La regla aceptada tiene siglos de antigüedad. Es simple y parece tener mucho sentido. El efecto es proporcional a la cantidad absorbida. Es cierto para el azúcar, para las grasas. Es cierto para casi todos los productos. De acuerdo a las reglas de la toxicología, algo es venenoso en función de la dosis. Una cantidad por debajo de esa dosis no es venenosa. De acuerdo a esta regla, un plástico con las características de una hormona que termina en la boca de un bebé no debería suponer un problema, porque la cantidad de estrógeno sintético ingerido es pequeña. ¿Verdadero o falso? Ese es el kit de la batalla. Un investigador llamado Fred von Saal llevó a cabo un experimento en la Universidad de Missouri. Fue el primero en realizar un experimento controlado en animales de laboratorio para intentar evaluar la actividad de un plástico común llamado bisfenol A. Tiene la estructura de un fármaco estrogénico. Están usando una hormona sexual para hacer plástico. Eso es una locura. Durante años, el profesor von Saal y su equipo observaron a ratones expuestos a distintas dosis de bisfenol A. Para medir los rastros del producto, exploraron lo que sucede en los límites de la detección usando máquinas ultrasensibles. Y lo que descubrieron conmocionó al mundo de la ciencia. De hecho, el daño al sistema reproductivo se daba a 25,000 veces por debajo de lo que se consideraba una dosis que no tendría efecto. Estábamos absolutamente impactados. Fue notable por varias razones. La más importante era que una parte de estas sustancias pueden tener efectos más importantes en dosis infinitesimales que en dosis más fuertes. ¿Pero qué es importante? Porque la toxicología regulatoria prueba la nocividad de estas moléculas en dosis elevadas.
y nunca prueba, o en raras ocasiones prueba, la nocividad de estas moléculas en pequeñas dosis a las cuales los humanos suelen estar expuestos. En una dosis baja, el bisfenol A no actúa como un veneno típico. Actúa como un interruptor endocrino, lo que significa que perturba nuestras hormonas, las moléculas que regulan, entre otras cosas, nuestro sistema reproductivo. En las dosis observables más pequeñas puede tener efectos devastadores. En otras palabras, entre la dosis y el efecto de un producto, la investigación comienza a encontrar relaciones completamente inesperadas. Y esto revoluciona el mundo de los toxicólogos. Estábamos rechazando su dogma. Y la comunidad de la toxicología no lo aceptó. Dijeron, lo rechazamos. La resistencia de los toxicólogos era bien intencionada y también era providencial para los fabricantes de plásticos. La gente no siempre quiere desviar a la ciencia intencionalmente. Algunos inconscientemente y sin culpa propia pueden ser peones de los esfuerzos de otro por producir la ignorancia estratégica. La industria de los plásticos respalda financieramente investigaciones alternativas gracias a las cuales su vocero puede decir año tras año que las dosis bajas no suponen ningún peligro. Más de 100 estudios independientes mostraron que la exposición a la vida real al BPA es 1000 veces inferior al límite de ingesta segura. Yo digo una cosa y la industria dice otra. Y debía haber algo que explicara esta divergencia. Fonsal quería entender. Recolectó estudios sobre la temática. Como un verdadero agnotólogo, comenzó a investigar para descubrir por qué las conclusiones divergían. Durante ese tiempo no dormí mucho. Sí bebí mucho café. Su conclusión: el 93% de los estudios públicos confirmaban los efectos nocivos del bisfenol A en dosis bajas, pero ninguno de los estudios financiados por la industria lo hacían. Finalmente comprendió la razón principal de esa diferencia. Era mejor que una mentira, un auténtico truco de magia en los laboratorios. Le dedicaron mucho tiempo y esfuerzo a descifrar cómo hacer un estudio que no muestre efectos de este químico. ¿Cómo logras eso? Primero encuentras el modelo animal correcto. Eso comienza con estos catálogos de ratas y ratones de laboratorio. Puedes escogerlos de acuerdo a sus parámetros biológicos. Los ordenas a medida de acuerdo con las necesidades del experimento que quieres realizar. Luego los envían directo a tu laboratorio. Los grupos de la industria usaban un animal muy extraño para intentar demostrar que el bisfenol A no era dañino. Si te interesa demostrar que el bisfenol A no es estrogénico, seleccionarás una raza de ratas en las cuales el bisfenol A no se transforme en un compuesto estrogénico. Debes tener mucho cuidado con el modelo que escojas, porque puedes elegir el modelo incorrecto, y puedes elegir el modelo incorrecto porque no sabes, o puedes elegir el modelo incorrecto porque sabes muy bien lo que haces. ¿Cómo puedes hacerlo? Ratas creadas a medida para probar la inocuidad del bisfenol A, otro truco exitoso de los ilusionistas de la ciencia. Por lo tanto, las ofensivas más insidiosas se esconden en detalles como los protocolos de la investigación. Este grupo de reglas muy difíciles de implementar que garantizan la seriedad de un estudio. Solo se necesita un protocolo corrupto o una norma incumplida para desbaratar el progreso científico. Lo que está en juego aquí es la creación de políticas basadas en la evidencia, ya sea que la política esté basada en la mejor evidencia disponible o que la política esté diseñada para satisfacer a una industria en particular y su búsqueda de ganancias. Los fabricantes de la ignorancia tienen una meta: las asambleas y parlamentos de nuestras democracias, que prohibirán o autorizarán un producto sospechoso.
En cuanto dejamos de legislar atendiendo a las evidencias científicas, renunciamos a la democracia. Ese día el Parlamento francés prohibió los biberones culpables. Pero la prohibición solo aplica a un interruptor endocrino, presente en un solo producto, vendido en un solo país. Una pequeña victoria, 20 años después de que sonara la primera alarma. Por lo tanto, sigue encubriéndose un grave problema de salud pública. Entre la población, vemos un aumento marcado en problemas metabólicos, obesidad, diabetes, cáncer dependiente de hormonas, trastornos neuroconductuales e infertilidad. En esta explosión de casos, los interruptores endocrinos son los principales sospechosos porque los organismos de todos están impregnados de ellos. Entre tanto, los defensores de la industria del plástico siguen sembrando dudas. The presence of a chemical in your body does not mean it's harmful. Tales afirmaciones se difunden en Internet. Yes, BPA is safe. En nuestras pantallas, muchas organizaciones sin vínculos aparentes con la industria hablan sobre el bisfenol A, las fuentes de energía, la muerte de las abejas, el clima, los suplementos dietarios, el bienestar animal, el petróleo de esquisto, etc. En Internet prolifera la ciencia a medida. Y el blanco es el público general. Nosotros y nuestras opiniones. Porque hoy, para decir que somos pro o anti-diésel, homeopatía o cigarrillos electrónicos, solo hacemos clic en me gusta, tuiteamos, retuiteamos. Esta es la opinión pública actualmente. Anónimas pero globales, las redes sociales parecen ser el foro ideal para interferir en cualquier debate. En este edificio la gente sigue de cerca esta discusión global. El Instituto de Sistemas Complejos es el hogar de matemáticos, expertos en informática y especialistas en datos. Desarrollan herramientas para analizar la conversación permanente en redes sociales. En 3 meses, David Chavalariá y su equipo han analizado 20 millones de publicaciones sobre el clima. Todas son de Twitter y se esparcen por el mundo. ¿Quién le habla a quién? ¿Y cómo los escépticos del cambio climático y sus adversarios batallan en este espacio virtual? El equipo ha creado un sistema con el cual pueden hacer visible esta gran controversia. Un punto es una persona. Una línea entre 2 personas significa que una ha transmitido la publicación de la otra. Cuanto más transmitan sus publicaciones, más se acercan los puntos. Ante sus ojos, aparece el debate científico más grande del mundo. Aquí tenemos todas las cuentas de Twitter que forman la comunidad de los escépticos del cambio climático. Pueden ver que esta comunidad se distingue claramente en términos de cómo comparten información de la otra comunidad compuesta por aquellos que están de acuerdo con el consenso sobre el clima. Son 140,000 cuentas, son muchas personas. Una vez que el debate es visualizable, ¿qué podemos concluir? Esto es interesante. Del lado escéptico, el núcleo siempre está activo. Esta gente nunca para de tuitear. Son menos, pero son más activos, lo que significa que intentan contrarrestar el debate. Exacto, son hiperactivos. Algunas cuentas tienen 100,000, 200,000 tweets. En 10 años, es increíble. Así es como colonizan Twitter. Es una locura. Un defensor acérrimo difunde sus argumentos en cantidades astronómicas. Es el recurso de los escépticos en la batalla por el territorio. Es suficiente para mantener la comunidad viva a pesar de las pruebas que se acumulan. Para la casi unánime comunidad científica, el calentamiento global es innegable y el impacto es evidente. Este consenso, sin embargo, no se impone en Internet. Vemos muy regularmente hechos científicos que desmienten las teorías de los escépticos, lo cual es potencialmente peligroso para la comunidad, porque pueden perder miembros.
Hay una especie de reacción inoculante. Durante 2 o 3 días, inundan las redes sociales con hechos alternativos y mantienen su visibilidad en un ambiente globalizado. Sin redes sociales, las comunidades de este tamaño no podrían sobrevivir a los hechos que claramente desmienten sus creencias. En muchos temas científicos reinan las teorías de conspiración y cada persona tiene su propia teoría. The coronavirus, a bioengineered virus, contains nanoparticles that can be activated on a time-phased arrangement by 5G. Le vaccin et les nanoparticules sont donc injectés simultanément dans votre corps. Cette pandémie est quelque chose qui a été organisé. Le crime parfait contre l'humanité. And we have a cure. They just don't want to give it out. Abundan rumores y contrarrumores. Algunos denuncian conspiraciones científicas, otros denuncian a los que denuncian. Los dos grupos se enfrentan en las redes. ¿Estas confrontaciones han suplantado el enfoque parsimonioso y meticuloso de la ciencia? ¿Se ha convertido en un cada uno con su verdad? ¿Sabes? Si tomo este lápiz y lo suelto, vemos la gravedad. No es una cuestión de opinión. Sean cuales sean nuestras creencias, no podemos ignorar la realidad. Las víctimas del cambio climático, las víctimas de la contaminación de partículas finas o de enfermedades infecciosas en lugares donde se ha dejado de vacunar. Estos rostros son un recordatorio de que no podemos ignorar la verdad científica sin sufrir las consecuencias. Al final, los hechos siempre se acaban imponiendo. Y pese a todo, nuestro conocimiento aumenta. Gradualmente crece de un modo u otro a través de los tiempos. Hace unos siglos, tenías que ser un demente para ir contra la creencia común y decir que el Sol y las estrellas no giran alrededor de nosotros, sino que es la Tierra la que gira y gira como un trompo. Los que intentaron probarlo al principio lo pagaron caro. El trabajo de Copérnico se prohibió. Galileo fue sentenciado a arresto domiciliario perpetuo. Sus investigaciones contravinieron uno de los presupuestos básicos de su época. Otra época, otra realidad. Lo que hoy hace girar al mundo es la economía. Cuando la ley del mercado reemplaza la de la Iglesia, ¿qué límites se le impondrán a la ciencia? Este nuevo enfrentamiento decidirá qué investigaciones se aceptan. Claro que hay casos en los que el investigador tiene un conflicto de intereses. El científico que deja de ser objetivo porque está influenciado por su financiación. Pero el control de la economía sobre la ciencia supera estos casos individuales. El impacto que las leyes del mercado tienen sobre la investigación solo puede medirse si analizamos el panorama completo. La infraestructura actual, dentro de la cual se lleva a cabo la ciencia, influye muchísimo sobre el tipo de ciencia que hacemos. La economía de mercado delimita la ciencia de tal modo que valora y privilegia aquella que puede monetizarse, que es lucrativa. Los investigadores deben generar dinero y encontrarlo. Por lo tanto, la ciencia se convierte en un mercado donde todos intentan llamar la atención. Todos los laboratorios compiten. Tienen que resaltar sus especialidades y pensar en palabras claves que son tendencia. A comienzo de la década de 2000, la palabra mágica era genómica. Si decías que trabajabas en el genoma, que impactaría enormemente a la medicina, te daban millones de dólares. Entonces el investigador en el 2000 debía usar la palabra genómica. En 2010 era nanotecnología. En 2020 es inteligencia artificial. La competencia actual orienta a la ciencia en una determinada dirección. They upgraded my mind a bit. My artificial intelligence. This is too cool. I can walk.
Mientras tanto, hay muchísimos campos desconocidos que se dejan de lado. Menos de moda o menos redituables a corto plazo, ciertos campos científicos se han abandonado. Algunos investigadores identificaron lo que denominan el problema de la ciencia por hacer. Es ciencia que no se investiga, porque hay poco interés comercial en estudiarla. Ciencia por hacer. Ciencia que simplemente no se hace. El experimento que no se lleva a cabo. El laboratorio que no abre. El estudio epidemiológico que no existe porque no recibió financiación. Los libros científicos que no se escriben. La tesis médica que no se publica. Son vastos territorios de ignorancia que no exploramos porque no generan beneficio, porque preferimos no conocerlos o porque ni siquiera los imaginamos. Nuestra necesidad de conocer no tiene límites, y nuestro asombro ante la ciencia es permanente. Pero también vemos a la ciencia bajo amenaza, un virus que se esparce y una negación científica que se esparce con él. COVID-19 is not an issue. It's not that lethal. And it's not an issue for many doctors. Las controversias se multiplican y limitan nuestra comprensión. Aún existen unas pocas. Pero para nosotros, el público general, son una nueva fuerza con la que podemos contar. Están desarrollando herramientas y métodos y están echando luz sobre cómo podemos proteger un recurso que tenemos en común, la ciencia y su meticuloso progreso.